Cultura en dos cafés, programa 80. Hola oyentes culturetas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Fernando Teban, director, productor, experto en inteligencia artificial y un montón de cosas más en la Fera Teatre. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Madre mía, ¿cómo está el percal? Yo a topísimo, como siempre, para variar. Llega el mes de febrero y, bueno, hay revolución en las tablas. Así que hoy os voy a hablar de lo que son... Bueno, hoy un programa que vamos a hablar un poco de máscaras, porque veo que el programa en el que hablamos de comedia de arte gustó mucho. Así que hoy vamos a hablar de las máscaras en el teatro. Pero antes, bueno, si os gusta el tema del teatro y queréis alguna ayudita porque estáis montando algún espectáculo o alguna cosa, pues podéis visitar siempre la página web lafera.com, donde aparecen todos los proyectos de la compañía. Y ahora sí, vamos allá. Bueno, pues nada, máscaras en el teatro. Qué interesante. Bueno, lo primero que vamos a hacer, antes de nada, es distinguir, porque normalmente la gente mayor no distingue entre lo que es una máscara y lo que es una careta. Hay veces que vemos a los niños, venga, ponte la careta, que es un cartón con una goma por detrás. No es lo mismo la careta que una máscara. La careta, bueno, ¿en qué se diferencia, Fernando? ¿En qué se diferencia? Es muy fácil. Si os fijáis, las máscaras están destinadas a ocultar nuestra personalidad, ¿vale? Oculta el yo ese que tenemos ahí. Y como muestra, pues bueno, podéis buscar a cualquier superhéroe, por ejemplo, Batman, que usa su máscara para ocultar su verdadera personalidad. Fijaros, cualquier superhéroe que veáis que usa máscara, la usa para eso, simplemente, por muy pequeña que sea. Que dices, bueno, ¿es posible que a Batman no lo reconozcan? Es posible. Y sin embargo, una careta es algo que se pone delante de la cara, como dice la palabra, y que te da la personalidad de otro personaje. Por ejemplo, lo típico, bueno, me pongo la careta de Donald Trump, ¿no? Y tiene esa imagen de la cara del presidente. Entonces tomas la personalidad de Donald Trump. Te pones una careta de un personaje. Mientras que la máscara se caracteriza porque oculta tu personalidad y a lo mejor no te da ninguna otra en especial. Su objetivo es ese. Así que una vez ya tenemos definido esto, no vamos a hablar de caretas, sino que vamos a hablar de máscaras. Las máscaras, históricamente, pues, bueno, las más importantes nacen cómo no, en Grecia. En Grecia, las famosas máscaras griegas. Porque cuando hablamos de teatro, enseguida nos viene a la mente las dos máscaras que aparecen, una que sonríe y otra que llora. Bueno, esas máscaras, como ya dijimos en una curiosidad del mes, un día que estuvo por aquí Gema, hablábamos que son las musas del teatro. La musa de la felicidad y la musa de la tristeza. Talía es la de la felicidad y esas dos musas, bueno, pues se han escogido para representar un poco lo que es el teatro. Y en el teatro clásico griego, pensad que el teatro se realizaba en espacios al aire libre, donde habían unas gradas muy grandes y se usaban unas máscaras enormes, creo que esto ya también lo conté en un programa anterior, para representar personajes. Entonces, ¿qué ocurría? Que esas máscaras, en realidad, efectivamente, se usaban para representar otros personajes de las tragedias griegas. Eran muy grandes y tenían unas bocas muy grandes también, porque
la misma máscara servía como amplificador. El hueco por donde hablaba la persona estaba diseñado de una manera a modo de cuando gritamos muy fuerte en el bosque, ¡hola! ¿Hay alguien ahí? Y nos ponemos las manos en forma cóncava, pues las máscaras tenían esa misma forma, de forma que los actores, gritando y proyectando la voz, gracias a la máscara, que estaban hechas normalmente de madera, pues proyectaban mucho más la voz para que llegara hasta el final del teatro griego. Otra de las funciones que tenían esas máscaras eran que los rasgos eran muy marcados, porque pensad que claro, el que está sentado en la primera fila ve muy bien al personaje, pero el que estaba sentado arriba del todo en la fila 30, pues no lo veía tan bien, con lo cual estos rasgos de alegría, de tristeza, estaban muy marcados para potenciarlos y que la gente el espectador que estaba sentado muy lejos, lo pudiera ver con claridad. Y otra de las características que tenían estas máscaras es que, claro, efectivamente, antiguamente las mujeres, pocas mujeres, participaban como actrices en el mundo del teatro, con lo cual, poniéndome una máscara, los hombres podían interpretar personajes femeninos. Incluso a día de hoy también se suelen usar las máscaras porque un mismo actor puede interpretar varios personajes simplemente cambiándose la máscara. Esto también sucedía en el teatro griego, en las tragedias griegas, que tenían pocos actores y bueno, pues cambiándome la máscara, el público acepta que es otro personaje diferente y se pueden representar obras de teatro con muchos personajes y pocos actores. Así que el origen de las máscaras podríamos datarlo un poco, las máscaras teatrales siempre hablando, datarlo en el teatro griego, ¿vale? El más importante. Evidentemente alrededor del mundo han habido más sitios, ¿vale? Tenemos las máscaras balinesas, pero el exponente más importante ha sido el teatro griego. Y si seguimos pensando en máscaras teatrales, las siguientes que nos vienen a la cabeza es la famosa máscara de Arlequín o Arlequino en italiano. Bueno, esas máscaras son las máscaras de un estilo de teatro que se ha dado en llamar la comedia del arte. Comedia del arte que se empezó a representar sobre todo en Italia, aunque en Francia también había un poquito, pero sobre todo en Italia. Y los personajes, pues cada personaje se caracterizaba por llevar una máscara de un estilo diferente, de un tipo diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, diferentes actores, diferentes compañías podían representar las mismas historias y al mismo personaje si se ponía la misma máscara. Por ejemplo, teníamos la compañía A y la compañía B, y si las dos tenían la máscara de Arlequino, pues podían representar ese personaje con esas características. De modo que el público iba a ver un espectáculo y aunque estuviera representado por diferentes actores, si veían la máscara de Arlequino ya sabían qué características tenía ese personaje. Así que las máscaras de la comedia del arte pues fueron muy famosas y muy potentes en su tiempo por esta característica. Bueno, y cada personaje tenía su máscara específica. Teníamos a Arlequino, teníamos la máscara de Pantalone, la máscara del Dottore, de Pulcinella, del Capitano. Bueno, hay tantas máscaras como personajes diferentes, ¿no? El médico de la peste también. Muchísimas. El nexo de unión de todas esas máscaras era su construcción. Todas esas máscaras estaban construidas en piel. Y si os fijáis, si habéis tenido la fortuna de ver una máscara de comedia del arte en piel, os daréis cuenta que también, como las máscaras griegas, también tienen unos rasgos muy marcados. Tienen unas arrugas muy grandes, tienen incluso una especie de granos.
¿Por qué? Porque estas máscaras no son completamente lisas y tienen todas estas marcas y estas narices tan grandes. Bueno, pues una de las razones radica en la propia construcción. Fijaros que si construís una máscara en piel, cuantas más arrugas, cuantas más dobleces tenga esta máscara, más consistente será, más dura será y más resistente. Si construís una máscara completamente lisa, como podría ser una máscara neutra de Lecoq, veréis que se dobla muy fácil. O incluso eso lo podéis probar con un zapato. Un zapato, la punta del zapato de piel es muy difícil de doblar, pero la parte intermedia es más maleable, es más cómoda. Y de hecho, al igual que un zapato, una máscara en piel, cuanto más se usa, más cómoda es. Seguro que tenéis algún zapato en piel que es el que siempre os ponéis y aunque suene un poco grosero, al final el sudor de la cara, el agua, hace que la máscara en piel poco a poco vaya cediendo y tome la forma de la cara del actor que la usa. Así que las máscaras en piel son las más cómodas, en realidad son las más cómodas. Últimamente, bueno, si vais a Venecia o si alguna vez habéis visto alguna tienda de máscaras, habéis visto que ya las construyen de manera industrial, las de decoración, y son en yeso, y evidentemente eso no sirve para actuar, eso es de decoración simplemente, ¿vale? Las que sirven para actuar suelen estar hechas en piel, que son las más cómodas. Bien, actualmente hemos pasado de comedia del arte a unas máscaras muy modernas que nacieron durante el siglo pasado, que se llaman máscaras larvales. Son unas máscaras que ocupan toda la cara y que evidentemente se usan para hacer teatro gestual. Bueno, hay un montón de compañías que hacen teatro gestual y usan ese tipo de máscaras, pero en España la más representativa, o la que más representativa, incluso más proyección internacional ha tenido, es la compañía Kulunga. Si alguna vez habéis visto alguna obra de teatro, bueno, es una compañía que tiene muchísima calidad y suele hacer espectáculos de teatro gestual con este tipo de máscaras. Otra compañía también es una que se llama Marie de Jong, también es muy similar, pero bueno, yo suelo recomendar a Kulunga. Tienen espectáculos muy chulos y en el que efectivamente también, como no se les ve la cara de los actores, pues igual son 6, 7 personajes y en realidad hay 3 actores en escena. Salen fuera de escena, se cambian el vestuario, se cambian esta máscara y vuelven a salir con un personaje diferente. Y al final realmente a mitad de la obra no sabes en realidad cuántos actores, cuántas actrices hay en el espectáculo. Es algo muy curioso y es una auténtica pasada. Si de verdad os interesa, kulungateatro.com. Es una compañía que ha actuado, bueno, en un montón de sitios. Japón, claro, la ventaja de estas máscaras es que puedes actuar por todo el mundo, Japón, China, que te van a entender igual. Tienen el primer espectáculo que se llamaba André y Dorine, muy bonito, y otro que se llama Solitudes, que también es una pasada. Son los 2 que yo he visto. Últimamente han estrenado uno que se llama Forever, pero bueno, se basa un poco en lo mismo. Y para finalizar, pues vamos a hablar de la máscara más pequeña del mundo, que es ni más ni menos que la nariz de payaso, porque sí, aunque sea muy pequeñita y sea una nariz, también es una máscara, también oculta la personalidad del que la lleva. Toma otra personalidad, es la nariz del payaso al final, pues tiene un significado muy fuerte, ¿no? Es una forma también de acentuar la expresión facial del payaso, de resaltar su nariz, por eso que sea de este color tan llamativo, un color rojo, porque los payasos clásicos, si recordáis, solían pintarse la cara blanca, por ejemplo,
y al poner una nariz de color rojo, pues resaltaba muchísimo. Y de nuevo, pues es una máscara que oculta la identidad y que le permite también asumir pues diferentes roles y personalidades. Al fin y al cabo, el payaso o la nariz de payaso es un símbolo de su vulnerabilidad y de su honestidad, ¿vale? El payaso es siempre un personaje que tiene... no es como un niño al fin y al cabo, ¿vale? Lo muestra como un ser humano y muestra sus defectos y sobre todo es un personaje que no tiene miedo al ridículo. Un personaje que desafía las normas por completo. Pero bueno, la nariz del payaso, yo personalmente la considero una máscara también. Bueno, ya está aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado un poco ese tema de las máscaras. Es muy interesante, muy curioso, sobre todo. Hay un montón de curiosidades. Y si os ha gustado, pues dejadme en comentarios si queréis que siga hablando del tema de las máscaras teatrales y todo ese simbolismo mágico que tienen. Y por favor, recordad, como siempre os digo, pues poner en vuestro me gusta en Spotify, en YouTube, para que el programa siga creciendo y siga existiendo. Os podéis escuchar siempre en la emisora Cultura Remember 104.1 y en Norte Radio 92.2 los domingos a las 2. Me despido, gente. Nos escuchamos en el próximo programa y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. Adiós.